De nuevo, un cordial saludo a todos. En este vídeo, que vamos a llamar Genética 2, vamos a dedicarnos exclusivamente a repasar los conceptos que hemos visto en teoría de la primera y segunda ley de Mendel. Nos vamos a olvidar de la tercera y de algunos casos extraordinarios que pueden alterar la ley, las leyes de Mendel, como vamos a ver que son los genes letales o los genes influenciados por el sexo, que los dedicaremos en otro lugar. Bien, vamos a utilizar una serie de ejercicios que son de un nivel de cuarto de la ESO para que realmente con ejercicios podamos repasar estas dos leyes fundamentales de la herencia mendeliana. En el ejercicio número 1 nos preguntan: en cierta especie de plantas, el color azul de la flor A mayúscula domina sobre el color blanco A minúscula. Nos preguntan cómo podrán ser los descendientes del cruce entre plantas de flores azules con plantas de flores blancas. Ambas nos dicen que son homocigotas. Hace un esquema de cruzamiento bien hecho. Bien, pues como es el primero, vamos a intentar dilucidar de una forma más esquemáticamente posible, ¿no? Recordar que cuando nos dan un alelo que tiene el símbolo mayúscula, la simbología mayúscula, nos están diciendo que es el carácter dominante sobre el otro alelo, que en este caso es el carácter recesivo, y nos pone en A minúscula. Por tanto, el A mayúscula nos está diciendo que tienen un color, un fenotipo, recordar esa palabra, de color azul en esta especie de plantas. Y cuando tengamos un fenotipo blanco, pues ya podemos suponer que, como es un alelo recesivo, su genotipo, sus dos alelos, van a ser A minúscula, A minúscula. Por el contrario, cuando veamos un fenotipo en la flor de color azul, podrán ser de dos tipos posibles de genotipos. Serían los homocigotos dominantes, A mayúscula serían azules, pero también los heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, también serían de fenotipo azul. Así que si cruzamos, como nos dicen aquí, dos individuos que sean homocigotos, flores azules con plantas blancas, nos están diciendo que crucemos, por ser homocigotos o razas puras, un fenotipo A mayúscula con los dos genes o alelos dominantes, y lo crucemos con una flor blanca que va a tener genotipo A minúscula, A minúscula. En el primer caso, el individuo con homocigosis dominante, sus únicos gametos van a ser A mayúscula, y por el contrario, estas flores blancas, sus únicos gametos van a ser A minúsculas, puesto que los dos son iguales. En el cruzamiento de un individuo A mayúscula con A minúscula en sus gametos, se van a obtener siempre un 100% de híbridos, que serán heterocigotos, A mayúsculas, A minúsculas, y en fenotipos serán básicamente de color azul, puesto que sabemos que la presencia del alelo A mayúscula es el dominante. En realidad lo que estamos haciendo en este ejercicio es reproducir exactamente la primera ley de Mendel, que vamos un poco a recordarla, que decía que cuando se cruzan un homocigoto dominante A mayúscula con un homocigoto recesivo A minúscula, el 100% de los individuos son de fenotipo, de aspecto dominante, en este caso A mayúscula o azules, y son genotípicamente todos ellos híbridos, ¿no? Es lo que hemos llamado ley de la uniformidad de la primera generación filial, y en realidad este ejercicio es simplemente una reproducción de esta primera ley de Mendel. El segundo ejercicio también son cada vez un poco más difíciles, pero son bastante fáciles de explicar. Ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante A mayúscula. Nos obligan a decir que cuando una persona tenga fenotipo de miopía va a tener al menos un alelo A mayúscula, o bien los dos alelos A mayúscula, porque su presencia da lugar a esta enfermedad. El gen para la vista normal recesivo es A minúscula. Aquí realmente la palabra gen está mal expresada, debería decir el alelo para la vista normal sería A minúscula, porque estamos hablando del gen de la visión. Cuando tengamos el gen de la visión podemos tener dos fenotipos posibles. El fenotipo dominante sería el que tenga los alelos
al menos uno de ellos A mayúscula. Así que el gen dominante es una mala expresión de este texto que nos sirve un poquito para hablar con mejor propiedad. El alelo dominante es lo más correcto y el alelo recesivo A minúscula es también el más correcto. Bien, en cualquier caso sabemos que la vista normal es recesiva y la miopía, en este caso hay que seguir la norma, en la miopía presenta un carácter o un alelo dominante. ¿Cómo podrán ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope que nos dice que necesariamente tiene que ser heterocigota? Bien, recordando que cualquier varón o cualquier persona, da igual que sea masculino o femenino, si es normal y sabemos que el carácter normal es recesivo, estamos hablando que este varón normal es homocigoto recesivo y por tanto A minúscula, A minúscula. Si se cruza este varón normal con una mujer que podía ser homocigota dominante o bien heterocigota, al decirnos que tiene que ser necesariamente heterocigota, nos está diciendo que tenemos un genotipo para esta mujer miope A mayúscula, A minúscula, híbrida para entendernos, ¿no? Así que el cruzamiento de un homocigoto recesivo con un híbrido pues nos va a dar un esquema de Mendel que nos recuerda un poco a lo que se llama el cruzamiento prueba, ¿no? Si lo podemos un poco explicar sin diagramas de Mendel, podemos decir que el varón normal solo va a tener gametos, espermatozoides con el alelo A minúscula, el alelo recesivo, mientras que la mujer va a tener en sus óvulos, en sus gametos femeninos, va a tener dos posibilidades. El 50% va a llevar óvulos con el alelo A mayúscula y el otro 50%, recordar que es heterocigota, va a llevar óvulos con el alelo A minúscula, ¿no? Así que los espermatozoides, digamos, minúsculas, cuando fecunden al óvulo con el alelo A mayúscula dominante, van a formar un híbrido que necesariamente será miope, da igual que sea masculino y femenino. Mientras que el varón normal, que siempre va a llevar espermatozoides con alelos recesivos A minúscula, cuando fecunde al óvulo de esta mujer en otro 50% serán completamente normales. En este caso, el alelo A minúscula con A minúscula de la mujer va a dar lugar a un individuo masculino, femenino, eso da igual, que va a ser homocigoto recesivo y por tanto su visión va a ser normal. El esquema explicado con el cruzamiento de Mendel queda mucho más visible, pero ahora mismo vamos a intentar simplemente explicarlo sin ningún tipo de gráficos de Mendel. El tercer ejercicio nos dice: en la especie humana el pelo en pico depende de un gen dominante que nos obliga a utilizar la letra P mayúscula. Vuelvo a repetir que la palabra no sería gen dominante, sino el alelo dominante P mayúscula va a dar lugar de la forma de pelo en pico, que es una pequeña forma puntiaguda que hay en la frente de las personas, ¿no? Por lo general, la mayoría de las personas tienen en la frente pues el pelo recto, ¿no? Y en tal caso deberían el alelo es el recesivo, que por tanto lo vamos a nos indican que lo vamos a escribir con P minúscula, ¿no? Bien. Nos preguntan ahora, ¿cómo podrían ser los hijos de un varón de pelo en pico homocigoto? Recordar que una presencia de fenotipo pico nos obliga a tener P mayúscula y por tanto podemos tener dos posibilidades genotípicas: el homocigoto dominante, PP mayúscula, o el híbrido. Pero aquí nos dice que crucemos al varón que sea homocigoto y de pelo en pico y por tanto tenemos el homocigoto P mayúscula, P mayúscula. Y lo vamos a cruzar con una mujer de pelo recto que al ser recesivo no hace falta que nos digan que sea homocigota. En cualquier caso estamos cruzando el homocigoto dominante, PP mayúscula, con el homocigoto recesivo de la mujer, PP minúscula. Ambos solo producen gametos de un solo tipo, ¿no? El hombre produce gametos con el alelo P mayúscula, el alelo dominante, y la mujer produce óvulos con el alelo P minúscula, que es el fenotipo recesivo. Al final, fecundar esos gametos van a formar un 100%, siguiendo la primera ley de Mendel. Estamos exactamente en la primera ley de Mendel y vamos a formar un 100% de híbridos.
da igual que sean masculinos o femeninos, el 100% va a ser genotipo heterocigoto, y al tener la presencia de un P mayúscula nos va a llevar a que todas las descendencias de este matrimonio tengan pelo en pico, puesto que llevan dos alelos, pero uno de ellos es el alelo dominante, aunque el otro, es cierto, lleva el alelo recesivo. En realidad este ejercicio es una repetición de la primera ley de Mendel. Cuando se cruza un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, el 100% es genéticamente y fenotípicamente igual, lo que se llama la ley de la uniformidad de la primera generación filial. En el ejercicio número 4 nos dice: el hombre de color pardo de ojos A mayúscula domina. Nos está diciendo que el fenotipo de color pardo en los ojos es dominante sobre el fenotipo del color azul, que vamos a conseguir representarlo con el alelo A minúscula, ¿no? Nos dice que una pareja en que el hombre tiene ojos pardos y por tanto tiene fenotipo dominante, puede ser homocigoto dominante o híbrido, pues va a tener hijos con una mujer de ojos azules, que ya sabemos que es homocigota recesiva, puesto que este fenotipo lo es, ¿no? Y por tanto tenemos un A minúscula, una minúscula para el genotipo de la mujer. Y tiene dos hijos, uno de ellos tiene ojos pardos y el otro de ojos azules. Averiguar dos cosas: el genotipo del padre y la probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. Bien, pues esto es realmente el cruzamiento prueba que se hace en genética, en ganadería y en agricultura, para saber si tenemos, cuando hay un fenotipo dominante, si es homocigoto dominante en su genotipo o es híbrido en su genotipo. Y es este caso: el hombre de ojos pardos puede ser homocigoto dominante o homocigoto recesivo. Si fuese homocigoto dominante, al cruzar con un homocigoto recesivo y siguiendo la primera ley de Mendel, todos serían 100%, serían iguales, ¿no? Como por lo visto el fenotipo no es siempre igual, en un porcentaje que no sabemos, que salen a veces de fenotipo pardo y otros de fenotipo azul, al presentarse dos tipos de fenotipos, nos está diciendo que el individuo es híbrido, el hombre es híbrido, y que presenta un alelo dominante A mayúscula y un alelo recesivo. Por tanto, presenta dos tipos de gametos, uno con el alelo dominante y otro con el alelo recesivo, y cuando el alelo dominante se cruza con el óvulo siempre recesivo de la madre, va a formar el de ojos pardos, pero cuando el espermatozoide con el alelo recesivo A minúscula fecunde al óvulo recesivo de la madre, va a formar un individuo de ojos azules. Así que la respuesta es que el genotipo del padre es híbrido o heterocigoto para este carácter que estamos hablando. Y respecto a la probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules, pues en realidad da igual lo que haya pasado previamente al primer y segundo hijo, ¿no? Siempre la probabilidad de que en un híbrido con fenotipo dominante se cruce con el homocigoto recesivo, siempre va a haber un 50% de que sea de fenotipo dominante y otro 50% sea de fenotipo recesivo. Básicamente, respondiendo a esta preguntita, tendremos que la probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules es un medio o un 50%. En el siguiente ejercicio, el 5, nos habla de una enfermedad que se llama la acondroplasia o el enanismo, para entendernos, ¿no? Es una anomalía determinada por un gen autosómico. Hay que entender que los genes autosómicos son los genes que no van asociados al cromosoma sexual X e Y y por tanto siguen, para entendernos, la primera, segunda y tercera ley de Mendel. Pues este gen del enanismo, para entendernos, que da lugar a un tipo de enanismo en la especie humana, lo dice aquí bien claro, pues nos está planteando la siguiente cuestión: dos enanos acondroplásicos, tienen dos hijos, uno acondroplásico y otro normal. Nos preguntan en la primera cuestión si la acondroplasia es un carácter dominante o es recesivo, y explicar el porqué de alguna forma normal. Bien, pues si nos acordamos de la segunda ley de Mendel, recordar que cuando se cruzan dos híbridos que en principio tienen fenotipo dominante, en su descendencia el cruce de híbridos con híbridos va a dar lugar a que haya un cuarto de fenotipos
recesivos, ¿no? Dos híbridos de fenotipo dominante van a dar lugar a 3/4 de fenotipos dominantes y 1/4 de un fenotipo que es recesivo. En este caso se está repitiendo esta segunda ley de Mendel y podemos decir que la acondroplasia de estas dos personas estábamos cruzando a dos híbridos, A mayúscula, A minúscula por decirlo así, que al tener muchos hijos, 1/4 de ellos serán homocigotos recesivos A minúscula, A minúscula. Pero podemos decir que el carácter que llevan estos híbridos es el dominante, puesto que realmente aparecen a partir de estos fenotipos dominantes fenotipos recesivos. Esa es la razón, básicamente, que cuando cruces fenotipos híbridos, siempre que sean los dos híbridos dominantes, va a aparecer en la siguiente generación un fenotipo nuevo que no ha aparecido en los progenitores, ¿no? Si el enanismo, para ser un poco abogado del diablo, vamos a intentar darle otra vuelta más. Si el enanismo fuese un carácter absolutamente recesivo, sus genotipos serían A minúscula, A minúscula, en los dos progenitores, sus gametos solo podían ser A minúsculas y sus descendencias serían 100% siempre acrondoplásticos, puesto que hemos supuesto que la acrondoplasia sería recesiva. Y en ningún caso, cuando dos homocigotos recesivos se cruzan, pueden aparecer caracteres dominantes, ¿no? Así que, por de alguna forma, con estas dos alternativas, podemos deducir un poco por la primera, siguiendo la segunda ley de Mendel, que es la que más me gustaría que vosotros expliquéis, más que explicar por deducción que de dos homocigotos recesivos no puede aparecer un carácter dominante. El segundo ejercicio, ¿cuál es el genotipo de cada uno de los progenitores y por qué? Gracias a ello, a la segunda ley de Mendel, podemos decir que cuando aparecen estos progenitores con fenotipos dominantes y que presentan descendencias de fenotipos recesivos, solo hay una posibilidad de que el genotipo de ambos progenitores sea híbrido, puesto que alguna vez los alelos recesivos de ambos progenitores van a dar lugar a un fenotipo que realmente es el homocigoto recesivo, que es el que aparece aquí. La vista, por decirlo así, o el carácter normal de la estatura en este caso. El tercer apartado, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo descendiente de la pareja sea normal y de que sea acondroplásico? Hacer un esquema de cruzamiento. Bien, pues la probabilidad está clara, ¿no? Nos olvidamos de lo que ha pasado previamente, si han tenido 2 hijos o 5, siempre que aparece un nuevo hijo, la genética es igual a las estadísticas y las probabilidades son siempre las mismas, ¿no? Da lugar que estemos hablando de 5 o 6 hijos, al final va a haber 3/4 que presenten fenotipo dominante, en este caso serían acrondoplásticos, y 1/4 de fenotipo recesivo, que sería el genotipo homocigoto A minúscula normal. Así que básicamente la probabilidad de que salga un hijo normal en esta pareja podría ser 1/4, un 25%, pero de que sea acondroplásico sería 3/4 o un 75%. En realidad, hacer el esquema de cruzamiento sería hacer la segunda ley de Mendel que hemos visto, que es básicamente lo que estamos viendo en este ejercicio, ¿no? Así que como estamos orientándonos a la primera y segunda ley de Mendel, pues vemos que hay ejercicios a veces que nos llevan a la primera y a veces ejercicios que nos llevan a la segunda ley de Mendel. Veamos el ejercicio número 6 a cuál de las dos leyes se está refiriendo, ¿no? El gen R, mal hablado, el alelo R, que rige el pelo rizado, el fenotipo rizado, domina el alelo R sobre el alelo, mejor dicho que el gen, el alelo recesivo R minúscula de pelo liso. Podemos decir que el gen es la, digamos, textura del pelo. El gen de la textura puede ser dominante, si es rizada, o puede ser la textura del pelo liso, ¿no? Y por tanto vamos a llamar R mayúscula, vamos a seguir con esta nomenclatura del texto, R mayúscula para el alelo o el fenotipo dominante rizado y el fenotipo recesivo es el liso. Una mujer de pelo rizado, que ahora podemos saber que tiene dos posibles genotipos, el R mayúscula, el homocigoto dominante, o el híbrido R mayúscula, R minúscula, se casa con un varón de pelo liso que solo puede ser homocigoto recesivo
R minúscula, R minúscula. Y tiene una hija de pelo rizado. Esa hija, con toda seguridad, va a tener el alelo de su varón, de su padre, perdón, que es el alelo R minúscula, ¿no? Y si es rizada, pues está clara que su madre, la mujer de este matrimonio, le ha donado el R mayúscula que le da a la hija su fenotipo rizado. Así que la hija es, digamos, híbrida con toda seguridad, aunque tenga un fenotipo dominante. El padre de la mujer, que hemos visto que era de pelo liso y por tanto R minúscula, decía que también tenía el pelo liso. El padre también, obviamente, tiene que ser de genotipo R minúscula, R minúscula. La madre no lo recuerda, pero sí sabe que la abuela materna de esta madre lo tenía liso y por tanto tenía los dos alelos R minúsculas y lo daría a esta madre que estamos hablando. Y el abuelo rizado lo tenía el pelo rizado. Bien, estos esquemas necesitan, para que sean comprendidos mejor, pues un árbol genealógico, que en este caso no nos vamos a ocupar, pero básicamente se pueden ver básicamente los posibles genotipos a través de árboles genealógicos, que ahora mismo no sería bueno que lo explicásemos sin ningún tipo de gráfico, ¿no? Así que obviamos este ejercicio, pero para entendernos, cuando veamos que hay un conjunto de individuos donde hay ascendientes y descendientes y hay que ver sus genotipos, vamos a recurrir no a los diagramas de Mendel, sino a lo que se llaman los pedigrís o los árboles genealógicos, que lo veremos seguramente en otro capítulo. El ejercicio número 7, cruzando dos moscas grises entre sí, se obtiene una descendencia de 153 moscas grises y 49 moscas negras. ¿Qué genotipo tendrán los progenitores y las moscas grises de la descendencia? Bien, pues cuando nos den descendientes, sobre todo las moscas muy numerosos, 153, 49, nos están diciendo que hay un fenotipo gris que predomina en número al fenotipo de moscas negras, al fenotipo negro, ¿no? Y habrá que buscar una proporción que ahora, un poco recordando, es muy fácil acordarse que solo hemos visto dos proporciones, si me apuráis tres, ¿no? En la primera ley de Mendel sale un 100% si son homocigotos dominantes y recesivos, ¿no? Pero en la segunda ley de Mendel hemos visto que si se cruzan dos híbridos van a tener una descendencia de 3:1 de fenotipo dominante. Entonces hay que ver un poquito cuál de las dos es. Obviamente el 100% de moscas de fenotipo dominante no es, pero hay que buscar esa relación de 3:1 en este, digamos, descendencia, ¿no? Si cogemos el fenotipo menos numeroso, en este caso 49, y un poco aproximamos, para hacer cálculos mentales, sin cálculos matemáticos, ¿no? Aproximamos este número a un número más o menos enterito, que podría ser 50, pues si nos acordamos que las proporciones 3:1 significa que por cada uno hay 3 del otro tipo, habría simplemente que multiplicar este número de 50 por el número de 3, y 50 por 3 son 150. Si este número se aproxima más o menos, lógicamente no se pueden ser en estadística o en genética menos aproximar al 100%, pero si este número de 150 se aproxima al real, podemos decir que hay una proporción claramente de 3:1 de fenotipos dominantes a 1 respecto a fenotipo recesivo, ¿no? Si nos preguntan qué genotipo tendrían los progenitores, habría que acordarse un poquito de cuáles son el genotipo de la segunda ley de Mendel. Recordemos que cuando se cruzan dos híbridos entre sí, podemos decir A mayúscula, A minúscula, el resultado de dos híbridos entre sí es que van a salir 3/4 de fenotipo dominante y 1/4 de fenotipo recesivo. Así que, recordando la segunda ley de Mendel y contestando a esta preguntita, podríamos decir que 1/4, bueno, el genotipo de los progenitores es 100% híbrido o heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. ¿Y las moscas grises de la descendencia cómo serán? Pues estamos hablando que el genotipo recesivo es el de moscas negras,
pero el genotipo dominante es de moscas grises. Si nos piden el genotipo, recordar que un cuarto serían de homocigotos dominantes, A mayúscula, pero 2/4 serían de genotipo híbrido, A mayúscula, entendido por A mayúscula que sea el de alelo gris y la minúscula sea de coloración negra. Este quizás sea el caso más difícil, pero con el diagrama de Mendel en mente y la segunda ley de Mendel es claramente innecesaria hacer un diagrama para justificarlo. En el ejercicio número 8 nos dice que el color negro de la piel de los hámsters depende de un gen dominante B y el color blanco de un gen recesivo B. Si una hembra tiene descendientes de piel blanca, ¿cuál debe ser su genotipo? Y el genotipo y fenotipo podría haber tenido el macho, ¿no? Bien, pues nos volvemos a leer por segunda vez, es siempre conveniente una primera lectura, pero cuando leamos el gen dominante B, lo tenemos que asociar a un fenotipo dominante, que es el color negro de la piel de estos hámsters, ¿no? Y por el contrario, el fenotipo blanco de este hámster lo vamos a asociar a este alelo recesivo que nos indican que tenemos que ponerlo con la letra B minúscula. Si una hembra, que no nos dicen cómo es, tiene una descendencia, tiene descendientes de piel blanca, está diciendo que ha donado a sus hijos el alelo B recesivo y por tanto esta hembra con toda seguridad tiene un alelo B minúscula B recesivo, puesto que ha donado a sus hijos. También podemos asegurar que los hijos han recibido un alelo recesivo de su progenitor. La pregunta es cuál debe ser su genotipo. El genotipo de la hembra debe tener por lo menos un genotipo que presente el alelo A minúscula. Como no nos dice de qué color es la hembra, si la hembra hubiese sido obviamente blanca, pues tendrían los dos alelos A minúscula. Pero si la hembra tiene un color negro, pues la hembra sería híbrida, pero ha donado a su descendencia el alelo recesivo. ¿Qué genotipo y fenotipo podría haber tenido el macho? Pues de igual forma, si los hijos han recibido de su madre el alelo A minúscula, pero también han recibido el alelo A minúscula de su padre, con toda seguridad el genotipo del padre debe tener al menos un alelo recesivo y el otro podría ser o recesivo o dominante. No nos dicen básicamente cómo es el individuo paterno, pero si fuese negro, pues lógicamente su genotipo sería híbrido y si fuese blanco sería homocigoto recesivo. El fenotipo podría haber tenido el macho. Ya os digo que el fenotipo podría ser de dos tipos. Podría ser de fenotipo dominante negro o de fenotipo recesivo blanco. Pero en cualquier caso dona siempre el alelo recesivo, tanto el padre como la madre, a sus descendientes, puesto que nos indican que los descendientes deben ser de fenotipo recesivo y solo se presentan los alelos B minúsculas o alelos recesivos en ambos casos. Siguiendo un poco, como vemos ya es todo un poco redundante, ya se repite la primera y segunda ley de Mendel de una forma mecánica. Vamos un poco a ver algún ejercicio más, pero buscaremos nuevos, ¿no? Una vaca de pelo retinto, para entendernos rojizo, cuyos padres son de pelo negro, se cruzan con un toro de pelo negro cuyos padres tienen pelo negro uno de ellos y pelo retinto otro. Nuevamente nos sale un árbol genealógico, no convendría un poco abundar mucho en ello, pero puesto que hay pocos progenitores, quizá podamos explicarlo simplemente de forma verbal sin recurrir ni a diagramas de Mendel ni a árboles genealógicos, ¿no? Bien, si vemos que la vaca de pelo retinto o rojizo ha salido de padres de pelo negro, tenemos que recordar la segunda ley de Mendel. Cuando cruzamos un fenotipo dominante pueden aparecer fenotipos recesivos, ¿no? Así que es más que probable que el pelo retinto o rojizo de una vaca sea debido a un alelo recesivo, mientras que el fenotipo dominante sea debido a un alelo dominante. Vamos a poner pelo negro, el alelo pelo negro A mayúscula de fenotipo dominante y el alelo A minúscula, el fenotipo recesivo rojizo, ¿no? Por tanto, parece ser que los padres son híbridos o heterocigotos, A mayúscula minúscula en ambos casos, y
siguiendo la segunda ley de Mendel, un cuarto de la población va a dar vacas de pelo retinto. Pues esta vaca, que ya sabemos que es homocigota recesiva, se cruza con un toro de pelo negro, que puede ser de genotipo dominante o híbrido, que dice que este toro presenta padres de pelo negro, uno de ellos, y de pelo retinto, otro de ellos. El progenitor de pelo retinto, con toda seguridad, tiene alelo recesivo y al final lo va a dar a este individuo de color negro, que va a tener, por un lado, el alelo recesivo A minúscula de su progenitor anterior, y al tener un fenotipo dominante va a tener el alelo A mayúscula. Por tanto, es híbrido, ¿no? Al cruzar un homocigoto recesivo con un híbrido, pues tenemos que recurrir a esa, digamos, cuarta ley que se suele decir genética o cuarta ley mendeliana. Recordamos que solo hay tres, pero se suele hablar de la cuarta ley de el cruzamiento prueba. Cuando se cruza un híbrido con un homocigoto recesivo, un híbrido con un homocigoto recesivo, nos salen siempre un 50% de fenotipos dominantes y un 50% de fenotipos recesivos, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el genotipo de los animales que se cruzan? Ya los hemos visto, híbridos con homocigotos recesivos, y el fenotipo de la ascendencia tenéis que saber que en un 50% sería negro y en un 50% sería rojizo. El fenotipo negro sería híbrido y el fenotipo rojizo sería homocigoto recesivo. En este caso, si queremos llamarle al rojizo R minúscula, R minúscula, R minúscula de genotipo. Bien, como vemos, aquí tenemos que identificar lo más importante. No lo vamos a hacer, pero si leemos el texto rápidamente, habrá que identificar cuál es el gen, pelo negro, pelo blanco. Está hablando que el gen, en este caso, es el color del pelo, y el alelo habrá que identificar cuál es el alelo dominante y el alelo recesivo, ¿no? Ahora mismo no sabemos cuál es, si el negro es dominante o recesivo, y por tanto en el cruzamiento de los fenotipos, fijaros que aquí la hembra de pelo negro, pues también nos hablan de que hay un progenitor negro y pelo blanco, pero al final, gracias a esto, tenemos que identificar con un árbol genealógico quién es el alelo dominante y el alelo recesivo. Vamos a intentarlo, puesto que hay pocos progenitores, intentar, aplicando sobre todo la segunda ley de Mendel, identificar si es el pelo negro el dominante, el fenotipo, o el pelo blanco. Pues una pareja de ratones de pelo negro tiene una descendencia de pelo blanco. Está claro que si los dos descendientes tienen fenotipo negro y tienen una descendencia de pelo blanco, el fenotipo negro es el fenotipo dominante y además son híbridos. Estamos cruzando híbridos que al final van a tener un individuo de homocigosis recesiva, ¿no? Al final, siguiendo con esa teoría, vamos a poner A mayúscula para el pelo negro, A minúscula para el pelo blanco. Tendríamos que hacer un árbol genealógico para descubrir cuáles son los genotipos de cada progenitor. Si nos fijamos en el 11, pues nos aparece un ejercicio muy parecido al que hemos visto, ¿no? A veces nos dan las proporciones fenotípicas del cruzamiento entre dos moscas, que en este caso son, por lo visto, de color gris, y al cruzar moscas de color grisis van a tener una descendencia de 152 de fenotipo, ahora sabemos que es muy abundante, y un fenotipo nuevo que aparece que no es gris, que es por lo visto de color negro y en menor cantidad, ¿no? Pues estamos repitiendo una vez más la segunda ley de Mendel y estamos indicando que el fenotipo dominante es el color gris, el alelo A mayúscula por tanto daría el fenotipo gris, y al cruzar híbridos o heterocigotos A mayúscula, A minúsculas consigo mismo, vamos a obtener 3/4 de fenotipos dominantes y 1/4 de fenotipos recesivos y de genotipos homocigotos recesivos, que si podemos, en la letra A minúscula sería A minúscula, A minúscula. Lo único difícil es volver a identificar esa proporción de 3/1, ¿no? Volvamos a la
numeración más pequeña, lo redondeamos los 48 al número entero más próximo, vamos a poner 50, y buscamos que si 50 por 3, 150, aparece en un número próximo, hay que identificar que aquí estamos viendo una relación de 3 a 1 que solo ocurre en la segunda ley de Mendel al cruzar híbridos con híbridos. Bien, pues el número 12 nos hablan de que el albinismo es un gen recesivo y nos hablan de pigmentaciones normales, que habrá que asociarlo el gen recesivo al A minúscula y la pigmentación normal será al A mayúscula, ¿no? Al final, leyendo un poquito, no va a ser muy difícil descubrir cuáles las proporciones que nos pidan y los genotipos, ¿no? Aquí, haciendo también un cálculo rápido, ¿no? El color de tipo común del cuello de la drosófila está determinado por un gen dominante N+, y su alelo recesivo N-, ¿no? Así que el N- recesivo es el color negro y el dominante es N+, ¿no? Por tanto, el fenotipo dominante siempre será de color, digamos, está determinado por un gen dominante que nos dice que es el tipo común. Su alelo recesivo produce un color negro. No nos dicen cuál es el fenotipo, pero siguiendo su nomenclatura, el color común del cuerpo de la drosófila podría ser gris, sería el fenotipo dominante, y aquí el fenotipo recesivo sería el negro, ¿no? Así que el color, cuando se cruza una mosca de tipo común en su color, de línea pura, que vamos a poner A mayúscula, se cruza con de cuerpo recesivo, de fenotipo recesivo A minúscula, estamos hablando que en la primera generación filial, el FS1, el 100% va a ser híbrido, de fenotipo tipo común, y cuando consigamos, siguiendo la segunda ley de Mendel, cruzar FS1 consigo mismo, híbrido con híbrido, vamos a obtener la F2, la segunda generación filial, en esa proporción que hemos visto de 3 a 1, 3 de fenotipo dominante y 1 de fenotipo recesivo. 3, por tanto, tendrán una coloración tipo común y un cuarto será de cuerpo negro o de fenotipo recesivo, según la segunda ley de Mendel. Bien, pues fijaros que ya llevamos 14 ejercicios y se repite sistemáticamente la primera y segunda ley de Mendel, que lo que hay que hacer un poquito es fijarse en cuál es el gen, a veces el color de los ojos, y cuáles son los alelos dominantes. En este caso habría que buscar el alelo dominante, que podría ser el color de los ojos oscuros o claros, y el alelo recesivo, viendo un poquito las proporciones que nos salen siguiendo la primera y segunda ley de Mendel, ¿no? Cuando veamos FS1 y FS2, probablemente tengamos que acudir. La FS1 va a ser una repetición de la primera ley de Mendel y la FS2 va a ser una repetición de la segunda ley de Mendel, ¿no? Recordad que la FS2 es el resultado del cruzamiento de la FS1 y de la FS1, en ambos casos de genotipo híbrido. Y la FS1 siempre sale del cruzamiento, según la primera ley de Mendel, del cruzamiento entre un individuo paterno homocigoto dominante y un individuo materno homocigoto recesivo, ¿no? Muy importante este concepto, que es la FS1, el cruzamiento final de dos homocigotos dominantes y recesivos, y la FS2 es el cruzamiento o resultado final de dos híbridos que se han cruzado previamente en la anterior cruzamiento que se haya dictado, ¿no? La FS2 va a seguir la segunda ley de Mendel y la FS1 va a seguir la primera ley de Mendel. Bien. Aquí nos hablan de geles letales, que no vamos un poco a entrar en ellos, ¿no? Quizás sea un poco abundante, pero quizá por curiosidad, ¿no? Un gen letal recesivo, no es muy importante este concepto, ¿no? A nivel de cuarto de la ESO, son aquellos que cuando se encuentran en homocigosis, A minúscula van a producir la muerte del individuo, ¿no? Por tanto, no existen genéticamente, ¿no? Se pueden crear homocigotos recesivos que van a morir o bien en la gestación del animal o bien en los
primeros años de la vida, ¿no? En cualquier caso, la homocigosis recesiva va a dar lugar a muertes y probablemente no van a dar lugar a descendientes. Estos individuos van a morir antes de tener descendencia. Pero si se cruza un híbrido A minúscula con otro híbrido, siguiendo la segunda ley de Mendel, un cuarto da lugar a homocigotos recesivos y mortales, ¿no? Y por tanto la proporción de 3:1 ahí sí va a cambiar, ¿no? Vamos a intentar ver cuál es el cambio en las proporciones cuando hay genes letales. Siguiendo la primera y segunda ley de Mendel, en ese caso esas proporciones que hemos visto, 100% 3:1, no se van a cumplir. Bien, la ausencia de patas en las reses, se supone que está ganado vacuno, se debe a un gen letal recesivo, ausencia de patas. Una res sin patas debemos asociarla a un gen recesivo que vamos a llamar A minúscula, A minúscula. Del apareamiento entre un toro heterocigoto A mayúscula, A minúscula, normal, ya sabemos que el carácter normal de tener patas normales se debe al alelo A mayúscula, y una vaca normal no portadora, cuando nos digan no portadora significa que no lleva ese alelo desagradable, el alelo recesivo A minúscula, por tanto tenemos a un heterocigoto que nos dicen claramente que es híbrido A mayúscula, A minúscula, y la vaca normal que nos dice que no debe llevar la minúscula, debe ser homocigota dominante A mayúscula, A mayúscula. Pues bien, entre este híbrido y el homocigoto dominante, ¿qué proporción genotípica se espera en la F2 adulta obtenida en el apareamiento al azar entre los individuos de la F1? Hay que entender que los individuos de la F1 deben ser estos, y al final, cuando se cruza un homocigoto dominante con un híbrido, tenemos una F2 donde en ningún caso va a dar lugar a ningún tipo de individuos. La vaca solo da alelos, óvulos con el alelo normal, y este individuo va a dar lugar a alelos en un 50% normales, A mayúscula, y en otro por ciento recesivos o letales A minúscula, ¿no? Pero aunque se cruce el genotipo, el gameto A minúscula con el gameto femenino A mayúscula, va a haber híbridos y por tanto no va a haber un cambio en las proporciones genotípicas. Si consideramos que esta generación es la generación progenitora, la FS1 van a ser, como vemos, un 50% van a ser heterocigotos, y en otro 50% todos van a ser, si es normal, va a ser N mayúscula lo que va a dar, y si es heterocigoto va a dar dos tipos de gametos, ¿no? Estamos un poco haciendo el cruzamiento prueba, ¿no? Así que habrá dos tipos, unos que sean híbridos y otros que sean homocigotos dominantes. Si consideramos la F2 esta, pues al final de cruzar homocigotos dominantes consigo mismo van a ser todos 100%. Pero si cruzamos heterocigotos que van a salir con heterocigotos, saldrían un cuarto de homocigotos recesivos, si esto fuese la F2, y por tanto esos homocigotos recesivos no vivirían, serían letales, y de los tres serían un medio de homocigotos dominantes y un tercio de homocigotos dominantes y 2/3 de híbridos. Un poco confuso, sobre todo si no se hacen los esquemas mendelianos, ¿no? Bien, vamos a intentar ir terminando con esta primera y segunda ley de Mendel viendo algún ejercicio que sea un poco diferente, ¿no? Aquí nos permiten o nos piden que calculemos con un número de descendientes determinado, hacer un cálculo matemático, ¿no? En el tomate la flor amarilla es dominante sobre la flor blanca. Así que podemos decir que el alelo A mayúscula va a dar un fenotipo amarillo y el A minúscula podemos decir que va a dar lugar a un fenotipo recesivo con toda seguridad. Si el fenotipo es blanco, su genotipo es A minúscula, A minúscula. Bien, al cruzar dos plantas heterocigotas, por tanto nos obligan a decir que sean amarillas, A minúscula consigo mismo, se obtienen 300 descendientes. Responder de forma razonada. ¿Cuántos de ellos serán de fenotipo dominante? Pues hay que hacer el cálculo matemático, ¿no? Los que saldrán de fenotipo dominante, si estamos cruzando
amarilla dominante sobre la flor blanca, si estamos cruzando dos heterocigotos, la segunda ley de Mendel nos dice que van a ser 3/4 de fenotipo dominante amarillo y 1/4 de fenotipo recesivo. Por tanto, habría que hacer ese 3/4 de 300. Tendríamos que multiplicar 300 por 3, sería 900, partido por 400. Lo que nos salga sería el resultado, ¿no? ¿Cómo se puede averiguar si uno de esos descendientes del fenotipo dominante es homocigoto o heterocigoto? Esto es, hay que acudir a esa cuarta ley de Mendel que se llama cuarta ley de Mendel genética o cuarta ley mendeliana o no escrita, que es la del cruzamiento prueba o la del retrocruzamiento. Consiste en cruzar este individuo, cuyo fenotipo es dominante pero su genotipo no es conocido, con el homocigoto recesivo. En este caso, siguiendo un poquito con el fenotipo de los individuos, el fenotipo recesivo sería cruzar con flores blancas a ese fenotipo que va a tener una flor amarilla. Bien, si el resultado de este cruce es 100% de color amarillo, de fenotipo dominante, está claro que este individuo era homocigoto dominante, pero si el individuo, los descendientes de este cruzamiento salen un 50%, salen amarillos y en otro 50% blanco, tenemos que predecir que el genotipo de este individuo era híbrido. Híbrido con homocigoto recesivo, salen estas proporciones que estamos viendo de 1 a 1, lo que se llama la cuarta ley de Mendel o retrocruzamiento. Bien, y para ir terminando vamos a ir buscando algún ejemplo que veamos que no tiene realmente alguna novedad que no hayamos visto y que no tenga que ver con caracteres extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando vemos que hay un fenotipo, hombre calvo cuya madre no era, pues hay que saber que algunos fenotipos como la calvicie está influenciado por el sexo y no siguen exactamente las normas de Mendel, ¿no? Aquí vemos una proporción de 2 a 1 que, como vemos, nos está diciendo que esas proporciones no son mendelianas y probablemente habrá alguna excepción que en cuarto de la ESO pues seguramente no se va a preguntar porque hablamos de genes letales, ¿no? Cuando las proporciones son de 3 a 1 probablemente es que haya genes letales en estas proporciones, ¿no? Y siguiendo un poquito, no veo ningún ejercicio así novedoso. Podríamos preguntar en el próximo examen cualquier ejercicio de estos que seguramente sería muy fácil de encaminar. Y aquí veo yo que hay quizá una pequeña novedad que quizá vamos a un poco analizar cómo se podría responder a estas cuestiones, ¿no? En el ejercicio 38 nos dice: Mendel descubrió que el color amarillo de la semilla de los guisantes es dominante. Fenotipo dominante amarillo sobre el fenotipo de los guisantes de color verde. Bien, podemos coger una letra, no nos obligan a coger ninguna letra y ya tomamos que el alelo dominante fenotipo amarillo va a ser A mayúscula, mientras que el fenotipo recesivo de color verde lo vamos a denominar A minúscula, ¿no? Por tanto, cuando nos digan que hay una planta o una semilla de color verde, podemos saber que su genotipo es homocigoto recesivo, A minúscula, mientras que nos digan un guisante de color amarillo tiene dos posibles genotipos, el homocigoto dominante o el híbrido, ¿no? En los siguientes experimentos, plantas con fenotipos conocidos, pero con genotipos desconocidos, dieron lugar a la siguiente descendencia. Amarillo por verde. Nos sale una proporción, como veis, de 82 a 78, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Vamos un poco a redondear la proporción menos abundante, la 78, al número entero más próximo, en este caso 80. Y si multiplicamos por 1, 80 por 1 sale 80, que es muy parecido a este 82, ¿no? Si fuese una proporción de 3 a 1, tendríamos que multiplicar este 80 por 3 y saldrían 240, que no es el caso, ¿no? Así que hay una proporción de 1 a 1. ¿Y cuándo se daban esto? Pues cuando hacíamos el cruzamiento prueba, cuando cruzábamos un híbrido con el homocigoto recesivo, ¿no? Está claro que el homocigoto recesivo es este, A minúscula, y el híbrido tiene que ser claramente el amarillo, A mayúscula, A minúscula.
Si hacemos este cruzamiento y este amarillo tiene que ser híbrido, porque si fuese homocigoto dominante, A mayúscula, siguiendo la primera ley de Mendel serían 100% amarillos, ¿no? Pero con el retrocruzamiento pruebo sabemos que híbrido con un homocigoto recesivo dan estas proporciones, puesto que el amarillo da un 50% de gametos dominantes y otro 50% de gametos recesivos, que con el cruzamiento de gametos exclusivamente recesivos dan estas proporciones. Amarillo con amarillo, pues nos sale que hay una proporción de 3:1. Estamos reproduciendo la segunda ley de Mendel y estos dos amarillos claramente tienen que ser híbridos los dos. A minúscula, este también. Y estas proporciones, recordar que son de 3:1. Redondeamos 39:40, 40 por 3, 120 y nos sale una proporción próxima al 3:1. Así que híbrido con híbrido, verde con verde está claro que solo son resultados de 50, 100, 200 individuos, los que sean siempre sean 100% homocigotos recesivos, puesto que sus progenitores solo dan alelos recesivos a sus descendientes. Y en el caso de amarillo por verde, y si dan todos de fenotipo dominante, estamos reproduciendo la primera ley de Mendel, ¿no? Homocigoto dominante con homocigoto recesivo dan híbridos en 100% de fenotipo dominante. Amarillo con amarillo dan 90% de amarillos, y aquí tenemos dos posibles alternativas. Que los dos sean homocigotos dominantes, A mayúscula van a ser 100% amarillos, pero también que uno de ellos fuese homocigoto dominante y el otro fuese heterocigoto. En tal caso, si hacemos el diagrama de Mendel, en el peor de los casos puede haber genotipos híbridos, pero nunca homocigotos recesivos, y por tanto los únicos genotipos serían los amarillos. Bien entendido que en algún caso podrían ser híbridos, pero nunca homocigotos recesivos, ¿no? Así que este caso L quizás sea el más novedoso en este ejercicio, ¿no? Aquí en este cruzamiento vemos que hay 27 individuos, 79 normales y otros de alas Tampi, que lo único que hay que buscar es la proporción que hay, ¿no? Redondeamos de 27 a 30 y multiplicamos 30 por 1 es 30, no sale, ¿no? Pero 30 por 2 son 60 tampoco, y 30 por 3 sería 90. Ya empezamos a ver un poquito que se acerca a los 80. No es una proporción de 3:1, pero se acerca, y podríamos decir que aquí tenemos un cruzamiento de híbridos con híbridos, ¿no? Siendo el fenotipo dominante el de alas normales frente al homocigoto recesivo, que sería el Tampi. Y viendo un poquito los ejercicios que nos faltan, prácticamente los hemos hecho todos, y en el siguiente capítulo veremos la tercera ley de Mendel. Un poco para redondear, vamos a hacer el último ejercicio, a ver si hemos visualizado las dos leyes de Mendel y luego esta cuarta ley de retrocruzamiento que suele aparecer, ¿no? Dos personas fenotípicamente normales tienen un hijo albino. ¿Cuál es la probabilidad de que si tienen dos hijos más, el segundo sea normal y el tercero sea albino? Si otra pareja genotípicamente igual tuviera 4 hijos, ¿cuál sería la probabilidad de que tuvieran 2 albinos, ¿no? Tras esta primera lectura, pues identificamos solo un gen, el gen que sería la pigmentación de la piel. Lo que hay que buscar es cuál es el alelo dominante o el fenotipo dominante y el alelo recesivo, ¿no? Si cruzamos dos personas que son de tez normal, no albino para entendernos, y tienen un hijo albino, nos está diciendo la segunda ley de Mendel que estamos cruzando a dos híbridos de fenotipo dominante normal, que va a dar lugar a 1/4 de hijos albinos y a 3/4 de hijos normales, ¿no? Así que nos está indicando, sin decirnos claramente, que el fenotipo dominante es la pigmentación normal y el fenotipo recesivo es la pigmentación albina o simelanina, ¿no? Bien, pues con eso podemos decir que la mayúscula es alelo dominante y la minúscula alelo recesivo albino. ¿Cuál es la probabilidad de que si tienen dos hijos más, el segundo sea normal y el tercero albino? Esto ya se sale un poco de
la genética de cuarto de la ESO, pero vamos a intentar explicarlo y se llaman probabilidades condicionadas, ¿no? La probabilidad de que si tiene un hijo el segundo sea normal, hemos dicho que es 3/4, ¿no? Y un cuarto de que ese segundo hijo sea de tipo albino. Pero nos dicen que asociemos esta probabilidad con que el hijo sea albino, ¿no? Cuando dicen que tiene que ocurrir esto y esta segunda opción, hay que multiplicar las probabilidades individuales, ¿no? Aquí tenemos que la probabilidad de que el segundo hijo sea normal siempre va a ser 3/4 y la probabilidad de que el tercer hijo sea albino siempre va a ser 1/4. Pero cuando hay que multiplicar la primera con la segunda, hay que asociar la primera con la segunda, se llaman combinaciones, probabilidades combinadas, y hay que multiplicar la primera probabilidad por la segunda probabilidad. En este caso hay que multiplicar 3/4 por 1/4. Si multiplicamos 3/4 por 1/4 sale, hay que multiplicar siempre horizontalmente, 3 por 1, 3 en el numerador, y 4 por 4, 16. Tendríamos 3 16avos, 3 partido por 16, para que se cumpla esta y esta segunda probabilidad. Y ya para terminar, si otra pareja genéticamente igual tuviera 4 hijos, ¿cuál sería la probabilidad de que tuvieran 2 albinos? Si otra pareja genéticamente igual, entiendo que sea básicamente híbrida, ¿no? Que tuviese 4 hijos, la probabilidad de que tuvieran 2 hijos albinos es que el primero fuese albino y que el segundo fuese albino. Sabemos que si son híbridos, la probabilidad de que sean albinos será 1/4 el primer hijo y 1/4 el segundo. Si son combinaciones asociadas, sería 1/4 por 1/4 y por tanto nos saldría un 16avos. Como veis, estos ya son los últimos ejercicios de genética mendeliana y ya en algunos casos se piden probabilidades combinadas que personalmente pienso yo que en cuarto de la ESO son excesivas. Pues yo creo que eso es todo. Hemos por tanto visto ejercicios básicos de primera y segunda ley de Mendel y ya os digo, en el siguiente capítulo veremos los problemas de genética asociados a la tercera ley de Mendel, que son también fáciles pero que tienen algún truquillo que hay que repetir con algunos ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el siguiente tema.